Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la tercera ayudantía de Introducción a la Economía. Mi nombre es Andrés Grandón y el tema que vamos a ver hoy es la elasticidad. Los objetivos de la clase: primero tenemos que comprender el concepto de la elasticidad, de qué se trata esto, y después vamos a aplicar ese concepto a diversas situaciones. Ahí vamos a tener que reconocer el tipo del caso en el que se encuentra. Como vamos a ver posteriormente, las elasticidades tienen distintos valores, y estos valores nos van a decir y nos van a dar información respecto a las curvas. Bueno, supongamos que en el mercado tenemos un tipo de bebida y conocemos bien su curva de demanda. Esta bebida puede subir su precio. Entonces va a ocurrir un efecto. Van a haber personas que la van a seguir consumiendo y otros pueden optar, como por ejemplo, por consumir una marca similar porque es más barata. Entonces acá lo que vamos a tener es que va a existir una variación de la cantidad consumida respecto a la variación del precio del bien, ¿ya? Esto se llama elasticidad del precio de la demanda. Aquí, como tenemos en esta ecuación que está acá abajo, es una variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio, lo que se expresa como un precio partido por una cantidad por la variación del precio partido, la variación de la cantidad partido la variación del precio, ¿ya? ¿Qué significa esto? En este caso tenemos que calcular un valor puntual para una determinada cantidad y un determinado precio de la curva de demanda, ¿ya? Tenemos solamente la curva de demanda. Entonces, mediante la fórmula que nosotros tengamos, que en este caso va a ser lineal, vamos a tener un precio y una cantidad puntual, y ese delta Q y ese delta P lo vamos a conocer, como vamos a ver a continuación. ¿Ya? Acá tenemos la definición oficial, que dice que es una variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando su precio sube un 1%. ¿Ya? Aquí, ¿cómo se determina? Como vimos en la ecuación, hay un término que es delta Q partido por delta P. En este caso tenemos que ese delta, esa variación, va a estar dada por este término, que es el que acompaña al precio, ¿ya? Menos B. Como tratamos solamente con ecuaciones del tipo lineal, vamos a obtener directamente esta diferencia, este delta que aparece acá. Queda como ejercicio la demostración de lo anterior. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes demuestren cómo determinar el delta Q partido por delta P. En este caso va a ser igual a menos B. ¿Ya? Una pista de ello es, por ejemplo, haciendo una variación muy pequeñita, infinitesimal, de la cantidad y del precio, ¿ya? Con ello me refiero a hacer una derivada, ¿ya? Al hacer la derivada, ¿cierto?, de la cantidad sobre el precio, nos va a resultar que el valor va a ser menos B. También podemos sumar una cantidad muy pequeña, o cambiar en un 1% el valor de Q, y ahí tenemos, ¿cierto?, tres métodos para determinar que esto es inmediatamente menos B, ¿ya? Entonces acá, para comprender mejor el concepto, tenemos este gráfico que nos va indicando las elasticidades para esta curva en particular. La cantidad es igual a 8 menos 2P, ¿ya? 2 veces el precio, y esta es un puntual, ¿ya? Aquí ya sabemos que ese delta Q partido delta P va a ser igual a menos 2 por la forma que tiene la curva. Este valor va a ser constante. Sin embargo, las elasticidades van a ir cambiando a lo largo de la curva, porque dependen de este P partido por Q. Por ejemplo, acá, si nosotros reemplazamos una cantidad 4
¿cierto? Al despejar el valor de P nos va a dar 2. Nosotros al reemplazar en esta ecuación tenemos P igual a 2 partido por Q igual a 4 multiplicado por este valor que va a ser menos 2. Entonces ese resultado nos va a dar menos 1. ¿Ya? En este caso tenemos que la elasticidad es unitaria, ¿ya? Es decir, vale 1. Una variación de la cantidad en este punto va a ser igual a una variación en el precio en la misma cantidad, ¿ya? En el mismo monto. ¿Ya? Eso significa que acá sea puntual. En cambio, si nos vamos a los extremos, acá, si nos fijamos, va a ser igual menos 2, pero aquí la cantidad es 0. ¿Cierto? Tenemos un 0 partido por 4. En este caso vamos a tener que la elasticidad del precio, ¿cierto? Va a ser infinita. ¿Ya? Este valor es menos 2 y menos 2 por infinito da menos infinito. Precio 4, cantidad 0. ¿Ya? Aquí esto da infinito, se indetermina, pero sabemos que tiende a infinito. ¿Ya? Significa que en este valor cualquier aumento de la cantidad, ¿cierto? Perdón, en el precio nos va a provocar un gran valor, una gran variación en la cantidad. Y aquí la elasticidad, ¿cierto? Es 0 porque tenemos que la cantidad es 8, pero el precio es 0. Y esto vale menos 2. Entonces aquí nos da 0. ¿Ya? Y aquí tenemos que la elasticidad va disminuyendo conforme nos vamos acercando acá. Vamos a ver los casos para que se entienda de mejor manera. ¿Ya? Esta lámina de acá más que nada es para que ustedes comprendan cómo se realiza el cálculo de la elasticidad puntual en el caso de la curva de demanda. ¿Ya? Hay otros tipos de elasticidades como la elasticidad de oferta-precio, que es exactamente el mismo cálculo, pero la curva va a ser con pendiente positiva. También tenemos elasticidad demanda-renta, o demanda-ingreso, demanda-bienes relacionados, ¿cierto? Que pueden ser sustitutos o complementarios, ¿cierto? Y ahí los aspectos son bastante similares. Vamos a ver los casos que tiene la elasticidad. ¿Ya? En este caso, esta curva D es la curva de demanda, ¿ya? Y aquí el valor de la elasticidad va a ser, ¿cierto? Una elasticidad infinita. ¿Ya? Si nosotros nos vemos acá en la curva, que es nuestra ecuación, que es P partido por Q, ¿cierto? Al ser esto una recta, este Q, la diferencia va a ser 0. Por lo tanto vamos a tener ahí un valor infinito. ¿Ya? Aquí, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos el precio de un bien que todos los compradores los van a comprar a este precio P asterisco. ¿Ya? Si hay un precio que sea superior a P asterisco, significa que no van a comprar nada. Y si hay un precio inferior a P asterisco, van a comprar lo que más pueden. Ya va a haber una demanda prácticamente infinita. Pero esto es solo teórico. Yo estaba pensando en un caso en el cual se puede aplicar esto. Por ejemplo, en el mercado de los videojuegos, generalmente el precio del juego cuando está en su lanzamiento tiene un precio fijo, ¿ya? Los que conocen videojuegos podrán entender un poco más la situación. Entonces, este precio fijo del videojuego, si tú averiguas en alguna parte y ves que está más caro que este precio, por ejemplo 50.000 pesos, ya hay un juego bastante conocido que su lanzamiento fue hace muy poco, un juego de la temática zombie. Ya ese juego tiene un precio aproximado de 50.000 pesos. Entonces,
si yo veo como consumidor que en otra parte está a 55.000 pesos, yo no voy a ir a esa parte a pagar los 55.000 pesos porque la mayoría de los otros lugares me lo ofrecen en 50.000. ¿Ya? Por otro lado, si se enteran en algún local o en alguna parte en que el juego está a un precio menor, por ejemplo 45.000 o 45.000 pesos, la mayoría de los consumidores que se enteren que están a ese precio van a ir a comprarlo allá. Van a tratar de consumir todas las unidades que estén ahí disponibles hasta que se agoten, porque está a un precio menor de lo que ofrece el mercado. ¿Ya? Entonces eso sería, por ejemplo, en los primeros días, porque posteriormente la demanda del precio va bajando y se van cambiando las curvas, que eso va a ser un tema de estudio posterior. Eso sería un ejemplo de una demanda perfectamente elástica. ¿Ya? Pasemos a una curva de demanda elástica. ¿Ya? Aquí el valor de la elasticidad nos va a dar mayor que 1. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, al hacer los cálculos, acá vemos que digamos en la práctica, que una pequeña variación del precio, ¿ya? Como se ve gráficamente, genera una gran variación en la cantidad demandada. Es decir, ahí pasamos de P1 a P2 y la cantidad de Q1 a Q2 gráficamente se observa que es mucho mayor. ¿Ya? Eso es en la curva de demanda. Ejemplos de esto, en que ocurre una demanda elástica, generalmente ocurre en los productos que son de lujo. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos una marca muy conocida que es iPhone, ¿ya? O digamos los productos de Apple en general. ¿Ya? Por ejemplo, al lanzamiento de este producto tiene un precio muy caro. ¿Ya? Es muy caro, un bien prácticamente de lujo. Sin embargo, al pasar el tiempo, este va disminuyendo su precio. ¿Ya? Nos vamos moviendo en la curva. Aquí tenemos que considerar que hay una oferta fija, pero lo vamos a considerar así. La demanda por este bien, al bajar su precio, aumenta demasiado, ¿ya? Porque es un bien de lujo, por lo tanto se nos hace un poco más accesible al bolsillo comprarlo, ¿ya? Entonces con eso nosotros tenemos que el bien presenta una elasticidad mayor que 1. ¿Ya? Lo mismo ocurre para las joyas, por ejemplo. Si las joyas bajan su precio, la cantidad demandada va a aumentar mucho, ¿no? Y así con los distintos bienes de lujo, ¿ya? Son ejemplos que tienen elasticidades mayores que 1. Las curvas inelásticas presentan una elasticidad entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que grandes variaciones en el precio no provocan grandes diferencias en la cantidad demandada. ¿Ya? Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, los combustibles. Las personas que tienen automóvil, generalmente ellos ocupan este automóvil a diario para ir a su trabajo o bien trabajan con él. Y al subir el precio de los combustibles, no les queda otra más que seguir ocupándolo porque es una necesidad para ellos. Probablemente lo que digan las personas que lo ocupan para conducir, digan, ya sabes que va a haber un día a la semana que no lo voy a ocupar para poder ahorrar, etcétera. Las personas que trabajan con ellos no tienen esta opción, tienen que consumir sí o sí. Entonces, al hacer la curva de demanda agregada, es decir, sumar todas esas demandas de cada una de las personas que lo necesita, la cantidad demandada no va a variar mucho, ¿ya? Por lo tanto, el precio, tenemos ahí un aumento bastante grande, pero la cantidad no varía tanto, ¿ya? Esto es porque la curva es inelástica. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, son los alimentos básicos, por ejemplo el pan.
aunque suban el pan, la mayoría de las personas va a seguir consumiendo la misma cantidad, ¿ya? Ahí ya entran otros factores para cambiar el consumo, como querer llevar una vida más sana, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver el caso de una curva perfectamente inelástica, ¿ya? En este caso tenemos que la elasticidad es igual a 0. Si nos acordamos de la fórmula, tenemos que el delta Q partido el delta P, ¿cierto? En este caso el delta Q es igual a 0 porque se mantiene la misma cantidad a dos precios distintos. Entonces la elasticidad acá va a ser 0. Ya va a ser una curva totalmente inelástica. Entonces, como conclusión de eso, tenemos que una variación en el precio no va a provocar ningún cambio en la cantidad demandada. Ejemplos que tenemos para ilustrar esto, por ejemplo, son las personas que requieren algún medicamento de por vida. Ya, por ejemplo, las personas diabéticas que tienen que inyectarse insulina, sí o sí van a tener que consumirla, independientemente del precio al cual se las vendan, porque esto puede hacer la diferencia entre que vivan o mueran. ¿Ya? El mismo caso se aplica a las personas que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, una hipertensión, tienen que consumir esos medicamentos para poder, digamos, tener una buena salud. Entonces, me pueden variar el precio de ese medicamento, pero yo lo voy a tener que seguir consumiendo igual. Personas que han padecido algún cáncer o que están en un tratamiento para el cáncer, los medicamentos que tienen que utilizar son bastante costosos y pueden hacer la diferencia entre que vivan o mueran. Entonces también, independientemente del precio que tengan, los tienen que consumir, ¿ya? Otro caso que puede también ser considerado para una elasticidad inelástica son vicios, por ejemplo, como el cigarrillo. Ustedes se fijarán en distintas personas que consumen cigarrillos y que durante un tiempo, cuando suben el precio, por algún motivo que vamos a hablar en clases posteriores, ellos lo siguen consumiendo igual, ¿ya? No importa cuánto me varíe en el precio, voy a seguir consumiendo igual la cantidad de cigarrillos porque es un vicio. Ustedes lo pueden comprobar, pueden ver, digamos, en internet los precios históricos que han tenido los cigarrillos y la cantidad de fumadores que hay. ¿Ya? Es un ejercicio interesante para ver que las curvas son inelásticas. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad de cierre para esta parte teórica que comprende dos preguntas. ¿Ya? Ustedes las pueden leer y pausar el video para pensar en la respuesta, ¿ya? Que ese momento sería ahora, porque voy a proceder a decir cuáles son las respuestas a estas dos preguntas, ¿ya? La primera es, ¿qué puede decir con respecto a las elasticidades de las curvas? Bueno, la curva de oferta, que está marcada con la S, podemos ver que es bastante elástica, ¿ya? Es decir, tenemos que su variación, su elasticidad va a ser mayor que 1, ¿ya? Un pequeño cambio en el precio va a provocar un gran cambio en la cantidad consumida. Entonces ustedes después lo pueden graficar, pueden encontrar esa variación de precio. Por ejemplo, si los colocamos acá un poquito más arriba, vamos a ver que el delta Q va a ser mayor que el delta P, y eso nos indica una elasticidad digamos mayor que 1 al relacionar ese P y ese Q. Ya tiene que ver con la pendiente que tenga esta curva también. Después tenemos la curva de demanda. La curva de demanda es un poco más empinada, por lo tanto podemos decir que es inelástica, ¿ya? Tenemos que su valor de elasticidad en determinados puntos ya tendría que ser entre 0 y 1, ¿ya? Entonces tenemos que el comportamiento de la curva tiende a ser más inelástico.
Ahora, ¿qué se puede decir respecto a los excedentes del consumidor y del productor? ¿Ya? Acá, por ejemplo, como pequeñas variaciones en el precio, en el caso de la curva de oferta, provocan grandes variaciones en la cantidad demandada, tenemos que su excedente va a ser muy poco, ¿ya? Pequeña variación de precio, gran variación de cantidad, el excedente va a ser muy poco. Entonces tenemos que para curvas que son más elásticas, los excedentes van a ser menores. En cambio, fijémonos en la curva de demanda. Tenemos que es más inelástica, por lo tanto, una pequeña variación, una gran variación del precio genera una pequeña variación en la cantidad, el excedente va a ser mucho mayor, ¿ya? Voy a tener una gran cantidad de excedente porque mi curva es más inelástica. Ahora, estos conceptos, como vamos a ver en la siguiente clase, nos van a dar una guía, ¿ya? Para el tema de los impuestos. Como yo les expliqué en la clase pasada, los impuestos también tienen un efecto. El efecto es que va a reducir tanto el excedente del consumidor como del productor, pero lo van a hacer en distinta proporción, ¿ya? ¿Y quién fija esa proporción? La elasticidad de cada curva. Mientras más inelástica sea, mayor parte del impuesto va a estar pagando. En este caso, si tuviéramos que aplicar un impuesto, es el consumidor el que se llevaría la mayor parte, porque es más inelástico. El productor se llevaría la menor parte del pago del impuesto porque es más elástico. ¿Ya? Esos conceptos tienen que tenerlos en mente para la próxima sesión. ¿Ya? Y ahora, como nosotros ya hemos repasado los conceptos, vamos a realizar ejercitación respecto a este tema, ¿ya? Y lo vamos a ver en un nuevo video.